gusto de dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este seminario taller para poder nosotros dar a conocer el diagnóstico adecuado del síndrome isquémico coronario agudo y su adecuado manejo. Gracias. Vamos a comenzar con lo que es el dolor torácico. El dolor torácico, como todos sabemos, es una de las principales causas de llegada de los pacientes, ¿no? De consulta del paciente, tanto en consulta externa como en emergencia. ¿A qué nos referimos con dolor torácico? Dolor torácico es una sensación álgida localizada en la zona situada entre el diafragma y la fosa supraclavicular. En cuanto a la epidemiología, vemos que en emergencia el dolor torácico es la segunda causa más común de consulta en pacientes en emergencia. Esto en una estadística adecuada como en Estados Unidos nos indica un 6 a 7% de anuales. Aproximadamente en la atención primaria el dolor torácico también indica el 1% de todas las visitas ambulatorias. Las causas más comunes de dolor torácico en la atención primaria tenemos el dolor de pared torácica, que es de un 20 a 50%, la esofagitis por reflujo de un 10 a 20% y la costocondritis hasta un 13%. Epidemiológicamente, vemos que el dolor torácico tiene diferentes causas de acuerdo a la edad del paciente. En el grupo etario de 18 a 44% vemos que las causas son más frecuentes, las causas de dolor de pared torácica, causas respiratorias. Ya desde el grupo etario de 45 a 64 años de edad, las causas pues ya vemos que hay una causa de origen cardíaco isquémico, ¿no? Como vemos acá, y se hace más frecuente en el grupo etario en mayores de 80 años. Cuando tenemos un paciente que llega a nosotros consultando por dolor torácico, debemos saber que hay múltiples causas, hay mucho detrás del dolor torácico. Debemos principalmente descartar si es una causa que ponga potencialmente en riesgo la vida del paciente. Debemos hacer una buena anamnesis y un examen físico. En lo que es dolor torácico, la anamnesis y el examen físico no es reemplazado por ningún método auxiliar, como vamos a ver más adelante. Lo primero, al abordar a un paciente con dolor torácico, debemos descartar estas causas potencialmente mortales. Debemos determinar la estabilidad hemodinámica del paciente. Una vez que veamos que el paciente está estable hemodinámicamente, debemos hacer una buena historia clínica, un examen físico adecuado. Después que ya estamos encaminando nuestro diagnóstico a una causa cardíaca, debemos tener un electrocardiograma a los 10 minutos de llegado el paciente a consulta. Otros exámenes que son rápidos y nos van a dar bastantes datos acerca del dolor torácico es, por ejemplo, una simple placa de tórax que nos puede guiar hacia un diagnóstico adecuado. Dentro de las causas que ponen la vida del paciente en peligro, tenemos el síndrome isquémico coronario agudo, la disección aórtica, el aneurisma de aorta torácica, la embolia pulmonar, el neumotórax, la ruptura esofágica, el taponamiento cardíaco, así como arritmias cardíacas. Para guiarnos en estas causas podemos utilizar la regla 4-2-1. 4 significa las patologías cardíacas más frecuentes, que son el Zika, la disección aórtica, la pericarditis o miocarditis y el taponamiento cardíaco. 2 son las causas respiratorias más frecuentes, como la embolia pulmonar y el neumotórax. Y 1 es la causa menos frecuente, que es la ruptura esofágica. Entonces acá tenemos las patologías que van a poner en riesgo la vida del paciente. Debemos obtener datos personales. Es importante, por ejemplo, preguntar al paciente toda la comorbilidad, ¿no? Los factores de riesgo que tiene el paciente. También hacer una adecuada indagación de la enfermedad actual, el tipo de dolor, las características del dolor, el tiempo en que apareció. Se debe hacer un examen, una revisión por sistemas, ver
conocer los antecedentes del paciente y hacer un adecuado examen físico, siempre teniendo en cuenta que lo principal es la valoración hemodinámica del paciente. Tenemos que ver si ese paciente que llega a nosotros está estable hemodinámicamente. Ya seguido estos pasos, nosotros vamos a tener unos diagnósticos sindrómicos y de acuerdo a esto vamos a poder plantear nuestro plan de diagnóstico y tratamiento adecuado. En cuanto a la evaluación del dolor torácico, al igual que en la evaluación del dolor de diferentes sistemas, nos vamos a guiar por el ALICIAS, ¿no? La antigüedad del dolor. Es muy importante preguntar al paciente a qué hora comenzó el dolor, la localización, la intensidad, las características del dolor, la irradiación, la acentuación, si hay maniobras que acentúan el dolor o si hay posiciones que disminuyen el dolor, posiciones antálgicas, y qué síntomas van asociados. Hay muchos pacientes, por ejemplo, en lo que es el síndrome isquémico coronario agudo, que no nos van a referir un dolor torácico propiamente dicho. Puede ser una sensación de pesantez, puede ser un síncope. Entonces es importante preguntar también acerca de los equivalentes anginosos. En cuanto a las prioridades, la evaluación de todos los pacientes debe centrarse en identificar tempranamente las causas potencialmente mortales. Una historia de dolor torácico dirigido es importante, como ya les había mencionado, el ALICIAS, ¿no? Guiarnos por las características del dolor. En cuanto al dolor torácico de causa cardíaca coronaria, el paciente nos va a manifestar un malestar torácico, opresivo, retroesternal, gradual en intensidad, que está generalmente precipitado por un estrés, ya sea físico o emocional. La radiación del dolor generalmente se va o con más frecuencia hacia el brazo izquierdo, a la zona de la mandíbula, o puede estar también irradiado hacia el hombro derecho, hacia el brazo derecho, hacia la zona epigástrica. Generalmente va asociado también con otros síntomas como la disnea, las náuseas, el aturdimiento que nos refiere el paciente. Hay que tener consideraciones especiales en diferentes grupos, ya sea por sexo o por edad. Por ejemplo, en las mujeres es muy frecuente que en emergencia se haga un subdiagnóstico de lo que es la enfermedad coronaria isquémica. En las mujeres hay que siempre sospechar de una causa isquémica coronaria. Igualmente en los pacientes ancianos que pueden acudir por otros síntomas, ¿no? Como los equivalentes anginosos, nos pueden referir disnea, nos pueden referir síncopes y una causa determinada, debemos pensar en un síndrome isquémico coronario agudo. Otro grupo especial son los pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Si un paciente que se encuentra durante su sesión de hemodiálisis presenta este dolor torácico intenso, incesante, se recomienda el traslado del paciente a una unidad de cuidados intensivos. La evaluación del paciente podemos empezar por lo que es ordenadamente en la inspección. En la inspección podemos ver el tipo de tórax del paciente, muchas anomalías, por ejemplo, como el tórax, el pectum excavatum va asociado a algunas patologías congénitas coronarias. La palpación es importante, la percusión y la auscultación. En cuanto al dolor torácico por Zika, hay algunas características que nos deben hacer sospechar de que este dolor tenga origen de isquémico coronario, ¿no? Por ejemplo, que la radiación sea al hombro izquierdo, que se produzca cuando el paciente hace esfuerzo, que esté asociado a otros síntomas como la diaforesis. Muchas veces el paciente nos va a referir náuseas, vómitos. También el paciente nos puede referir un dolor tipo opresivo con los equivalentes anginosos como disnea, ¿no? Otras descripciones que no son poco probables, por ejemplo, cuando el paciente nos refiere que el dolor es muy localizado, el paciente puede indicarnos con un dedo dónde le duele, nos aleja de esta etiología del dolor isquémico, o que el dolor sea, por ejemplo, intenso cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, o cuando el paciente es reproducible el dolor a la palpación, etc. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, acá
tenemos un paciente, una imagen, ¿no? Donde el paciente nos está indicando con un dedo dónde le duele. Entonces, esto nos aleja de que el dolor sea el hecho de que el paciente refiera con un dedo donde le duele es una zona muy específica, es un dolor que se reproduce a la palpación. Entonces, esto nos da una baja probabilidad de que el origen sea isquémico. Sin embargo, cuando el paciente nos refiere un dolor inespecífico, un dolor que es en todo el pecho, una sensación de pesantez, el paciente muchas veces llega a la emergencia agarrándose el brazo izquierdo, o también es muy frecuente que se presente el signo de Levin, que es la mano en garra, donde el paciente hace esta maniobra del puño sobre el pecho. Entonces, estos dos signos nos están indicando que el origen tiene mucha probabilidad que sea de origen isquémico. Una vez que tenemos al paciente en emergencia, tenemos que ver si el paciente está hemodinámicamente estable o está inestable. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, puede estar en shock, tenemos que hacer las maniobras de reanimación, hay que asegurar una vía aérea permeable, el paciente debe tener apoyo oxigenatorio e identificar las causas potencialmente mortales. Si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, en 10 minutos que llega el paciente a emergencia debemos tener un electrocardiograma y una placa de tórax para que podamos guiar nuestro diagnóstico. Así como también se debe solicitar con los marcadores o biomarcadores cardíacos si estamos sospechando de que la causa sea una causa coronaria isquémica. Si tenemos al paciente en emergencia con dolor torácico, que es un paciente con factores de riesgo, con las características que sabemos, retroesternal opresivo, debemos solicitar el electrocardiograma en menos de 10 minutos. ¿Qué podemos tener en el electrocardiograma? Podemos tener dos escenarios. Uno, que haya una elevación del segmento ST, con lo cual estaríamos llegando a un diagnóstico de un infarto miocárdico agudo ST elevado. El otro escenario es que no hay usos, como por ejemplo ondas T negativas o un descenso del ST. En este caso estaríamos entre dos patologías, entre el infarto ST no elevado y la angina inestable. ¿Qué nos va a dar el diagnóstico de una u otra patología? Son los biomarcadores como la CPK, la CPK-MB, las troponinas. Entonces, en este caso lo que debemos hacer es darle el tratamiento al paciente y esperar el valor de las enzimas cardíacas. Si ya tenemos el diagnóstico de un infarto miocárdico ST elevado, el tratamiento va a ser un tratamiento fibrinólisis o puede ser un tratamiento de perfusión de reducción, dependiendo del grado de complejidad del centro en el que nos encontramos. Si el diagnóstico es un infarto ST no elevado, el tratamiento es un tratamiento conservador y luego tenemos que hacer los score de Grace o score de TIMI para ver el grado de riesgo del paciente. Si tiene un riesgo elevado, igual el paciente tiene que ser sometido a un tratamiento de reperfusión. Y si el riesgo es bajo, el tratamiento va a ser el tratamiento conservador. Igualmente, en la angina inestable, el tratamiento es el tratamiento conservador y se tiene que hacer score para ver si el paciente va a ser sometido a este tratamiento de reperfusión. Debemos tener en cuenta también los diagnósticos diferenciales del paciente con dolor torácico. Si la causa es una causa cardíaca, pero no de causa isquémica, tenemos la disección aórtica, tenemos la miocarditis, la pericarditis, la miocardiopatía por estrés, conocido como el síndrome de Takotsubo.
Otras causas también puede ser el dolor torácico de la pared torácica, como enfermedades del disco cervical, la costocondritis, incluso un herpes zóster nos puede hacer confundir con otra patología, el dolor neuropático, fracturas de costillas, etc. Las causas pulmonares del dolor torácico, la pleuritis, la neumonía, la embolia pulmonar y el neumotórax, atención. Hay causas gastrointestinales como por ejemplo la colecistitis, la pancreatitis, ¿no? También puede haber ruptura del esófago y causas también psiquiátricas como por ejemplo los trastornos de depresión, de ansiedad, hiperventilación, etc. Una vez que nosotros hemos evaluado a nuestro paciente con una adecuada historia clínica, sabemos a qué hora comenzó el dolor, sabemos los factores de riesgo que tiene el paciente y dirigimos nuestro diagnóstico hacia un SICA, debemos obtener el electrocardiograma y ver. El electrocardiograma nos va a dividir si es un infarto miocárdico ST elevado o si es un infarto ST no elevado o una angina inestable. Entonces, en la evaluación inicial tenemos que ver si el paciente, las causas, tenemos que ver si esto se ha producido por el estrés, tenemos que ver cuál es el grado en la estabilidad hemodinámica del paciente. En cuanto a la fisiopatología, cuando hablamos de síndrome isquémico coronario agudo, estamos hablando de una patología que engloba 3 diagnósticos. El infarto miocárdico ST elevado, que como vemos acá, una placa aterosclerótica, la que se ha roto y ha tapado totalmente la luz del vaso. Entonces, al tapar totalmente la luz del vaso nos está dando un infarto transmural, por eso es que podemos ver la elevación del ST en el electrocardiograma. La otra patología es el infarto miocárdico ST no elevado, que fisiopatológicamente nos indica que la placa aterosclerótica que se ha roto ha tapado parcialmente la luz del vaso. En el electrocardiograma podemos ver infradesnivel del ST o alteraciones de la onda T. Y la angina inestable nos está indicando que hay una placa vulnerable, una placa inestable con riesgo de romperse. En el electrocardiograma, la angina inestable puede tener algunas alteraciones en la onda T o puede tener alteraciones difusas. Entonces, como vemos acá, que es infarto ST elevado o el transmural, lo que vamos a ver es esta elevación del ST con las características que ya conocemos, ¿no? Ahora, los biomarcadores cardíacos, como son la CPK, la CPK-MB, la troponina, es importante para diferenciar si la patología es un infarto ST no elevado versus una angina inestable. Entonces, estos biomarcadores hay que tener en cuenta el tiempo en el que se elevan. Muchas veces el paciente llega tempranamente al centro de atención y los biomarcadores salen normales. Entonces hay que tener en cuenta a qué hora comenzó el dolor. Siempre es importante preguntar eso al paciente, ya que estos biomarcadores, por ejemplo, la mioglobina es la que se eleva más rápidamente, pero es muy inespecífica. Se puede elevar a las 2 horas, pero también se puede elevar por otras causas, como por ejemplo que el paciente haya realizado actividad física o incluso que haya recibido intramusculares, ¿no? Ampollas intramusculares. Otros marcadores como el CPK, CPK-MB se elevan aproximadamente a las 4 a 6 horas, hacen un pico a las 12 a 24 horas y se mantienen hasta las 48 horas. La troponina, que son las enzimas más específicas, se elevan aproximadamente a las 5 horas del dolor, tienen un pico a las 12 a 24 horas y se mantienen en una meseta hasta los 10 días aproximadamente. Entonces debemos tener en cuenta a qué hora comenzó el dolor, porque muchas veces el paciente puede llegar a emergencia y tener todavía valores de estas enzimas dentro de los valores normales. Entonces se tiene que repetir lo que es la valoración de las enzimas a las horas del dolor. Otra causa frecuente de dolor torácico es el debido a la pericarditis. A
la pericarditis y también a la miopericarditis. Este dolor generalmente típico, ¿no? Es un dolor opresivo, sin embargo tiene algunas características que lo van a diferenciar del síndrome isquémico coronario agudo. Este dolor, por ejemplo, se intensifica cuando hay una inspiración profunda, no deja que el paciente pueda estar echado, no tolera el decúbito y tiene como posición antálgica que el paciente se siente mejor cuando se sienta en la cama o cuando tiene inclinado el pecho hacia adelante. Entonces, estas características también del dolor de la pericarditis muchas veces va acompañado de fiebre y se tiene el antecedente de que el paciente ha tenido un proceso respiratorio anteriormente. Puede haber incluso alteración en el electrocardiograma, como vemos acá. Muchas veces la pericarditis es un diagnóstico que nos hace confundir con el síndrome isquémico. Alteraciones en el electrocardiograma, como vemos acá, ¿no? Hay una elevación del segmento ST, pero hay diferencias. Por ejemplo, no solo de las características del dolor gráfico coronario agudo son dinámicos, ¿no? Podemos tener las ondas T picudas, luego una elevación del ST y luego pues deja como secuela lo que es la necrosis. Sin embargo, electrocardiográficos podemos tener esta elevación del segmento ST y esta elevación pues va a permanecer así por mucho tiempo, no muchos días. Otra cosa muy importante es que los cambios electrocardiográficos en lo que es el síndrome isquémico coronario agudo respetan la regionalización. En cambio, los cambios electrocardiográficos de la pericarditis son inespecíficos. Otras causas, por ejemplo, el dolor esquelético. Por ejemplo, si el paciente nos refiere a un dolor como el síndrome de Tietze, podemos encontrar una hinchazón a nivel de los cartílagos costales, acompañado de un dolor que se va a reproducir a la digitopresión. Tenemos también el síndrome esternal, tenemos síntomas del dolor de la pared torácica, etc. Otras causas de dolor torácico que son de origen cardíaco pero no isquémico son, por ejemplo, las valvulopatías. Los pacientes con estenosis aórtica, con insuficiencia aórtica, con miocardiopatía hipertrófica van a presentar dolor torácico. Sin embargo, vamos a poder guiarnos hacia el diagnóstico si encontramos un examen físico donde escuchemos un soplo sistólico característico de la estenosis aórtica, acompañado de pulso tardus o pardus. En la insuficiencia aórtica, el soplo es diastólico, ¿no? Irradiado hacia el esternón, por ejemplo, o en la miocardiopatía hipertrófica, donde vamos a encontrar un impulso ventricular izquierdo desplazado o una onda prominente de la presión venosa yugular. Algunas características o hallazgos en lo que es la pericarditis, que va acompañado de fiebre. El dolor es de tipo pleurítico, es decir, que aumenta con los movimientos inspiratorios, aumenta cuando el paciente se encuentra en decúbito supino. Podemos escuchar el roce, que es fugaz, pero que generalmente se encuentra en pacientes con pericarditis. Con miocarditis también el paciente presenta fiebre, dolor torácico, pero también va a presentar signos y síntomas de falla cardíaca. En lo que es otras causas que no son cardíacas, como la esofagitis, la úlcera péptica, la enfermedad de la vesícula biliar, el dolor es epigástrico, pero vamos a tener otros signos que nos van a guiar a este diagnóstico. Por ejemplo, cuando la causa es una colecistitis, vamos a tener un signo de Murphy positivo. Causas también frecuentes de dolor torácico es la neumonía, ¿no? Pero las características del dolor son diferentes y también vamos a encontrar hallazgos clínicos como la fiebre, el dolor torácico es pleurítico, puede haber roce, hay patidez regional en la percusión, etc. En el neumotórax es también una causa incluso frecuente en personas jóvenes. El paciente, aparte de dolor, va a referir disnea, dolor a la inspiración profunda, y lo que vamos a encontrar en el examen físico es una ausencia unilateral de los ruidos respiratorios. Si la causa es una costocondritis o un síndrome de Tietze, hay sensibilidad de las articulaciones a la presión a nivel costocondral.
La causa también de dolor torácico puede ser un herpes zóster que empieza con un dolor torácico pero tiene una distribución dermatomal, ¿no? Que está desencadenado por el tacto y luego de unos días el paciente presenta estas erupciones características que son las ampollas. En cuanto a las causas del dolor torácico, si son causas cardíacas de origen no isquémico, según las guías está recomendado hacer otros exámenes como por ejemplo una ecocardiografía, ¿no? Para ver si esta causa puede tener una patología aórtica, si puede ser una causa como el derrame pericárdico o la endocarditis. Una causa de riesgo en la vida del paciente, síndrome aórtico agudo. En cuanto a las características del dolor del síndrome aórtico agudo, es un dolor mucho más intenso, es un dolor extremadamente intenso desde el inicio. El paciente nos refiere esto, tiene las características de ser lancinante. Muchas veces el paciente refiere como que sintiera que le están atravesando con un cuchillo en el tórax. El dolor se irradia hacia la zona interescapular. Y también en el examen físico lo que podemos encontrar es una diferencial en los pulsos o diferencial también de la presión arterial de una extremidad a otra. Si tenemos como sospecha esta patología, lo que debemos hacer es ayudarnos de métodos como por ejemplo la angiografía por tomografía computarizada, puede ser de tórax o también puede ser de abdomen, incluso de pelvis, dependiendo del nivel de la disección aórtica que estemos evaluando en el paciente. Otra causa que pone en riesgo la vida del paciente, como lo hemos mencionado, es el tromboembolismo pulmonar. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, es la gran simuladora, ¿no? Tenemos que sospechar esta patología para llegar a diagnosticarla. Muchas veces puede pasar en pacientes y no llegamos a diagnosticar esta patología. El dolor de tipo por tromboembolismo pulmonar es un dolor que va acompañado de una disnea súbita, es un dolor de tipo pleurítico, va acompañado también de lo que es la hemoptisis y debemos sospechar en todo paciente que tenga factores de riesgo como la trombosis venosa profunda, pacientes que estén en tratamiento oncológico, pacientes gestantes o pacientes que hayan sido sometidos a una cirugía recientemente. Entonces, si nuestra sospecha es de tromboembolismo pulmonar, debemos ayudarnos de una angiotomografía para llegar al diagnóstico certero. En cuanto a la miocarditis o miopericarditis, tenemos otros exámenes como por ejemplo la resonancia magnética, ¿no? Ante la incertidumbre de presencia y extensión de inflamación y fibrosis miocárdica y pericárdica. Igualmente podemos utilizar, por ejemplo, la ecocardiografía, donde vamos a ver si hay derrame pericárdico, si hay anomalías valvulares o si hay una fisiología restrictiva. Ante la por pericarditis cardíaca con o sin contraste nos va a ayudar también a ver el grado de engrosamiento pericárdico que puede tener el paciente. Si el dolor torácico es de causa valvular, el examen, el gol estándar, es la ecocardiografía, donde vamos a poder evaluar cómo están las válvulas, no solamente si tienen una patología estenosis o de insuficiencia, sino también vamos a poder valorar el grado de severidad de esta patología. En cuanto a las recomendaciones finales, es importante recordar que el dolor torácico tiene múltiples causas que potencialmente ponen en riesgo la vida del paciente, así como causas que no necesitan un tratamiento agudo, ¿no? Entonces no debemos sobreutilizar los métodos auxiliares, por ejemplo, cuando las causas no son de origen, no tienen un origen que ponga en riesgo la vida del paciente. Es importante también recordar que en mujeres tenemos múltiples causas y no hacer un subdiagnóstico de causas isquémicas cardíacas. La toma de decisiones se debe hacer en conjunto, muchas veces tiene que ser valorado de manera multidisciplinaria.
El paciente debe recibir el mejor tratamiento y recordemos siempre que el tratamiento en lo que es síndrome isquémico coronario agudo depende del tiempo en que hacemos el diagnóstico, ya que el tiempo que transcurre desde el infarto hasta el tratamiento significa para nosotros el miocardio o la cantidad de miocardio salvado. Bueno, gracias por su atención. Si tuvieran preguntas, por favor. Me quedó muy claro el uso de los marcadores en emergencia. En emergencia ya tuvimos mioglobinas. Gracias. Sí, tenemos la mioglobina que la podemos dosar en emergencia. También tenemos la CPK, CPK-MB, la troponina. Sin embargo, muchas veces pasamos a pedir ya CPK, CPK-MB y troponina por el grado de que la mioglobina es muy inespecífico, ¿no? Si bien es cierto, es la primera en elevarse, pero no nos indica que el paciente tenga el dolor por causa isquémica. Puede ser por otro tipo de causas, hasta un inyectable intramuscular puede elevar la mioglobina. Entonces es inespecífica. La que utilizamos más es la troponina T o la M, que es la que más nos indica, ¿no? La más específica de marcadores de enzimas cardíacas. Gracias por tu presentación. El tema del dolor precordial, ustedes es igual que nosotros, nefrólogos vivimos en las infancias. Así que el porcentaje realmente que se ha ganado, en nuestro caso, es sí. En la emergencia es un motivo bastante frecuente de ir consulta, pero lamentablemente hacemos un uso indiscriminado de estos indicadores. ¿Correcto? La verdad no sé si se conocen sobre las cifras realmente. A ver, de 100 pacientes que vienen con problemas de dolor precordial, ¿cuántos realmente es problemas de isquemia, ¿no? Coronaria? Obviamente acá la cirugía es tremendamente importante, ¿no? Para poder identificar. Entonces yo creo que habría que un poquito ver este tema del uso indiscriminado de estos marcadores. Por otro lado, también es importante saber de que cuando hay, ¿no?, ya un grado de insuficiencia renal, estos marcadores, hay una elevación de la elevación. Y no solamente pasa con el tema de los marcadores coronarios, sino con todos los marcadores. Y ese es un motivo de mucha preocupación porque hay pacientes que tienen problemas prostáticos y el PSA obviamente va a depender de la intensidad. Entonces yo creo que aquí habría que hacer algunas recomendaciones de emergencia. Gracias. Gracias por su comentario, doctor. Sí, hay una elevación de troponinas. Una elevación de troponinas nos está indicando que nos pueden hacer elevación enzimática de troponinas. Por ejemplo, en los pacientes renales, en los pacientes con enfermedad renal crónica, estos pacientes tienen una elevación de troponinas, pero es una elevación leve, no hacen la curva enzimática que hace un paciente con infarto. No, en lo que es el paciente con infarto, como ya les he mencionado, las troponinas suben aproximadamente a partir de las 5 horas, hacen un pico hasta las 12 a 24 horas, luego hacen una meseta y permanecen hasta 10 días. No es así, por ejemplo, en pacientes que tienen falla cardíaca o falla renal, donde la elevación es leve y se meseta, ¿no? No hacen este pico y no hacen este descenso, sino permanece elevado, pero de forma constante. Es un tema extraordinariamente interesante. Tenemos en todo el mundo una gran pandemia que es la diabetes.
La diabetes, cuando se asocia a un problema coronario agudo, básicamente no tiene los síntomas típicos de precoralgia y se asocia en gastralgia como síntoma cardinal. No sé con qué frecuencia ven ustedes en emergencia estos síntomas en pacientes diabéticos con cita. Gracias. Gracias, doctor. Sí, hay poblaciones especiales, como por ejemplo los diabéticos, ¿no? Debido a esta neuropatía crónica que ya presentan, el dolor muchas veces es atípico. Tenemos, por ejemplo, acá los equivalentes anginosos como el síncope de causa desconocida, como coronario agudo. Es frecuente, doctor, es frecuente que estos pacientes tengan un cuadro clínico atípico y lo vemos bastante en emergencia. Bueno, agradecemos a la doctora Liz, le despedimos un fuerte aplauso. Solo recordar que lo ideal sería tener una unidad de dolor torácico, ¿no? O sea, como en todos los servicios del mundo, el hospital debería tener una unidad de dolor torácico. Sin embargo, tendría que tener un personal propio y eso es un poco más difícil de cumplir. Lo otro que deberíamos tener es troponina ultrasensible. Actualmente en el mundo se utiliza troponina ultrasensible y no la troponina que tenemos. Eso también deberíamos propender en nuestro hospital a tenerlo y a ver si lo conversamos con las personas responsables para que podamos tener troponina ultrasensible. Mientras esperamos con el doctor Gustavo Grajera, que hay unas fallas técnicas. Sin embargo, tal vez alguna pregunta, algo que podamos dar. Sí, doctor. Doctor, muy buenos días. Con respecto a la mioglobina, si bien es cierto es muy inespecífico, pero por lo menos podríamos contar con este reactivo, porque la mioglobina nos da más que nada una predicción negativa, ¿no? Si sus valores son negativos, lo más posible es que el paciente no tenga un Zika. Y tal vez nos evitaríamos todos los monitoreos que hacemos a los pacientes cuando tenemos un plasma, ¿no? Y todo el gasto que conlleva. Podría ser, doctora, sin embargo, como dijo la doctora Liz, la mioglobina es muy inespecífica, es muy corta de acción, se eleva muy rápido, desaparece muy rápido, y muchos de nuestros pacientes llegan horas después del dolor. Entonces, no creo que sea muy útil, sin embargo, sí la troponina ultrasensible, porque es así como ha visto usted, incluso puede estar hasta 2 semanas en la troponina T ultrasensible. Y para el síndrome coronario agudo, que no es elevado, como lo hemos visto anteriormente, o vamos a verlo después, la troponina ultrasensible, el protocolo actual en las guías es de 1 hora y de 3 horas máximo. Entonces, con 1 hora de dolor torácico y viene una troponina ultrasensible negativa, o 3 horas, o más de 3 horas, que es generalmente lo que tenemos a nuestros pacientes, una troponina ultrasensible negativa, ya descarta el síndrome coronario. Yo creo que de más utilidad debería ser una troponina ultrasensible, que eso sí podría ayudarnos enormemente en el diagnóstico. Estamos viendo emergencia de nuestro hospital que está absolutamente saturada y hay muchos pacientes que viven con compromisos banales y ellos son los principales que impiden que un paciente con precoralgia entre en una forma prioritaria. ¿Y qué conducta se sigue usualmente en emergencia cuando un paciente vive con precoralgia? Gracias. Lo primero que podríamos decir para sacar un resumen, porque lo ideal es sacar un resumen para todos los médicos que están en UCI, especialmente en emergencia, en medicina general, en SERUMS, en el internado, los chicos que agradecemos también la visita, es primero vean las características clínicas del dolor. O sea, vean cómo es el dolor, porque muchos dicen, me duele el pecho y ustedes se quedan tranquilos con eso, y eso no es así. Debes tener una característica de dolor isquémico, opresivo, externado, de disconfort, no solo es opresivo. Muchos dicen, si no te oprime ya no es síndrome coronario. No, es de disconfort en la región retroesternal, opresivo, que se puede irradiar
como todo lo que las características que he dicho el doctor. Se irradia mandíbula, cuello, se irradia hombro, se irradia a cara interna del brazo, asociado a síntomas neurovegetativos como son náuseas, vómitos, palidez, sudoración. Puede ir a epigastrio, se exacerba con la actividad física, con el esfuerzo, con el estrés emocional, cede con el reposo o disminuye con el reposo. Esas características no preguntamos y eso es lo que se debe hacer. O sea, llega un paciente y debemos decir desde cuándo le duele, cuánto tiempo, cómo son las características del dolor, con qué se exacerba, con qué calma, qué antecedentes o qué factores de riesgo previos tiene. Y eso es lo que debemos pretender. Actualmente se llega, pero a veces, por ejemplo, nosotros tenemos al personal que saca la historia clínica y solo pregunta por qué viene. Dolor de pecho, ya ahí pase a medicina, le va a tener consultorio 1, consultorio 2, consultorio 3. Pero no le pregunta qué tipo de dolor y si debe ir a traumación. Hemos visto muchos pacientes que están con un infarto evolutivo que se quedan esperando 2, 3, 4 horas hasta la atención primaria del médico. Entonces, lo que se debería hacer y que se hace actualmente es, si lo diagnosticamos prontamente de emergencia, pasa a traumación, se le toma un electro en menos de 10 minutos y se le debe hacer enzimas cardíacas. Entonces, es lo correcto y lo que vamos a ver en las diferentes charlas. Ahora el doctor nos va a deleitar con electrocardiografía en el síndrome coronario agudo, casos prácticos. Mensaje para todos nosotros. Continuando la pregunta que nos hizo el doctor, es importante el primer mensaje que debemos llevarnos este sábado. Todo paciente que viene con dolor torácico por emergencia es necesario tomar un electrocardiograma en menos de 10 minutos, porque solo así vamos a poder avanzar y tomar decisiones rápidas. Y además, no solo es tomar el electrocardiograma, tiene que ser evaluado y eso es lo que ahora vamos a decidir, ¿no? El electrocardiograma constituye la herramienta clave para el diagnóstico y la estratificación de riesgo en la cardiopatía isquémica aguda. El electrocardiograma va a ser lo que nos va a ayudar a decidir el siguiente paso. Y es importante que el electrocardiograma saber que sigue y seguirá teniendo un papel fundamental en el diagnóstico del síndrome coronario. ¿Por qué? Es rápidamente accesible y la universalización hace que todos los que seamos personal de salud debemos saber cómo tomar un electrocardiograma, cómo leer un electrocardiograma. Es prioritario porque todos vamos a pasar por emergencia. Todos vamos a hacer en cierto momento triaje y vamos a tener que decidir si este paciente necesita una atención inmediata o no. Entonces, lo otro es que si el paciente entra con dolor torácico por emergencia, debemos preocuparnos de hacerle la gestión del electrocardiograma sea tomado en menos de 10 minutos y tomar una decisión en ese momento. Lo otro es, si tenemos una historia clínica antigua y vemos que el electrocardiograma no es normal, pues comparar con los electrocardiogramas anteriores, y si el paciente tiene dolor torácico y aparentemente el electrocardiograma es normal, debemos repetir periódicamente. Algunos dicen cada 6 horas o cada 24 horas, pero si el paciente sigue con dolor torácico, hay algunas guías que nos sugieren que sea cada 15 minutos, por ejemplo. Repetidamente y valorar los cambios dinámicos del electrocardiograma para poder tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el paciente que llega a emergencia con síndrome coronario torácico, tenemos que decidir si está teniendo una elevación o un infradesnivel del segmento ST. Porque así vamos a poder decidir los síndromes coronarios agudos. Con elevación con elevación de segmento ST o con una elevación de segmento ST, porque la toma de decisiones va a variar. Si no tiene elevación de segmento ST,
vamos a usar una terapia antitrombótica y antiisquémica rápida, pero si tiene elevación del ST, además de esta terapia antitrombótica, tenemos que hacer un tratamiento de repercusión, que puede ser farmacológica con trombolíticos, como el antivicio que tenemos en el medio, o con una repercusión mecánica a través de un cateterismo cardíaco. Entonces, el decidir o saber cuándo el paciente tiene elevación del segmento ST va a indicarnos que tenemos que avanzar hacia un paso mayor. Entonces, ¿qué es el segmento ST? El segmento ST se define como aquel entonces, el segmento ST va a ser empieza cuando termina el complejo QRS. Y este segmento ST va hasta el inicio de la onda T. Normalmente el segmento ST tiene que estar a la misma línea o de la línea isoeléctrica. Y al final del complejo QRS y el inicio del segmento ST lo vamos a denominar como punto J. Este punto J nos va a indicar la forma como vamos a medir la elevación o el infradesnivel del segmento ST. Normalmente se debe medir a 2 milímetros después del punto J para decidir cuántos milímetros esté elevado con el infradesnivel del segmento ST. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, en D1 estamos viendo un infradesnivel del segmento ST y podemos valorar, acá vamos viendo en el puntero, el punto J está acá, ¿no? Porque está terminando el complejo QRS y está empezando el segmento ST. Entonces, del punto J vamos a avanzar 2 milímetros aproximadamente para ver cuántos milímetros de infradesnivel tiene. Entonces, esta es la línea isoeléctrica y de esa forma podemos ver que aproximadamente unos 5 a 6 milímetros tiene de infradesnivel. Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo unos 9 milímetros de supradesnivel de segmento ST. Entonces, valorar esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, trombolizamos a un paciente y tenemos que conseguir un infradesnivel o un cambio en la valoración. Por ejemplo, si tiene 9 milímetros, debemos conseguir un 50% de descenso de la variación del segmento ST para decidir si fue exitoso o no la trombolisis. Entonces, valorar o medir esto nos ayuda mucho. El segmento ST puede ser supradesnivel o infradesnivel y eso nos va a ayudar a decidir si es subendocardico o epicárdico. Eso lo vamos a ver más adelante. Otro concepto que tenemos que tener es en síndrome coronario agudo son las variaciones en la onda T. La onda T normalmente es asimétrica. O sea, ¿qué significa eso? Que va a tener un ascenso lento y un descenso rápido, como ven acá. Ascenso lento y descenso rápido. Normalmente la onda T, si el complejo QRS es positivo, va a ser positivo. Si es negativo, va a ser negativo. Hay una concordancia en eso. Y tienen que saber que la onda T entre B1 a B4 en un 25% de las mujeres puede ser negativo. Eso es importante saber porque también puede ser negativo en la raza negra y en niños. Existe lo que llamamos el patrón femenino. Entonces hay que saber valorar y por eso si es que se puede comparar con un electrocardiograma basal en un paciente que tiene emergencia con dolor torácico nos ayuda mucho a diferenciar. Pero si no se puede, tenemos que considerar esto. Entre B1 y B4, en mujeres sobre todo, puede haber negatividad de la onda T. Y cuando hablamos de cambios en la onda T, lo vamos a llamar INRI. Entonces, siempre vamos a hablar de subendocardio y subepicardio. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma nos ayuda a ver el territorio afectado. Nos ayuda a ver si el problema es de todo el transmural o solamente de una porción del miocardio afectado. Y esto depende de la circulación de los coronarios. La circulación coronaria empieza siempre desde afuera, o sea, desde el epicardio hacia el endocardio.
y poco a poco el radio de la arteria se va reduciendo. Entonces, cuando un infarto ocurre más hacia el epicardio, pues el territorio afectado será mayor. Por eso los problemas subepicárdicos son los que tenemos que trabajar más. Y el electrocardiograma nos ayuda. Y eso se va a manifestar por un SICA o un síndrome coronario agudo ST elevado. Entonces, todo síndrome coronario agudo ST elevado es donde tenemos que trabajar más, no solo darle el tratamiento antitrombótico, sino también pensar en la reperfusión farmacológica o mecánica. ¿Por qué? Porque el territorio va a ser mayor, el territorio afectado va a ser mayor. Entonces, como comentábamos, todo problema que se manifieste con un ST elevado va a manifestar un territorio en el miocardio que se va a afectar en mayor medida y debemos trabajar más rápido. En cambio, los ST no elevados van a manifestar un problema de menor territorio. Entonces, cuando empezamos a leer el electrocardiograma, siempre el mejor consejo es abordarlo tener un orden para leer. Es la mejor forma. Y cuando vemos el dolor torácico, el paciente, no debemos de frente fijarnos en el segmento ST y en la onda T, que es lo último que vamos a ver. Dense cuenta que primero debemos ver la frecuencia cardíaca, el ritmo, el eje del corazón, ver si hay bloqueos, ver si hay cambios, signos de crecimiento de cavidades, y al último vamos a ver el esquema, porque solo así vamos a poder tener un orden para poder abordar el electrocardiograma. Y el electrocardiograma también tiene, no es solamente como algo que nos va a ayudar a ver en un solo momento, sino que habla de cambios dinámicos. Es decir, si tenemos que repetir el electrocardiograma en cada 15 minutos, lo hacemos, porque si el paciente tiene en ese momento un incremento del dolor torácico, tenemos que ver si está cambiando el segmento ST o la onda T para tomar decisiones en ese momento, porque puede estar en isquemia, en lesión o necrosis, ¿no? Cuando hay isquemia, o sea, cuando la placa se rompe, empieza este proceso de reducción del oxígeno en el miocardio, y es ahí cuando ya el electrocardiograma nos puede decir si está habiendo cambios o no. Y a esos le vamos a llamar isquemia. La onda T empieza a alterarse, pero si el paciente no llega a emergencia rápidamente, empezamos a ver ya cambios en el segmento ST, a eso le vamos a llamar lesión. Y cuando ya llega muy tarde o el paciente viene después de horas o días, ya vamos a ver cambios en el complejo QRS, y eso se va a manifestar con las ondas Q. A eso lo vamos a llamar necrosis. Entonces, el electrocardiograma nos ayuda a ver en qué momento de la enfermedad nos vamos a encontrar. Y es importante mencionar que la isquemia y la lesión todavía son patologías que son reversibles, es decir, que podemos reducir el problema. Entonces, por eso es la razón de este workshop o de este taller, de tomar decisiones rápidas para el beneficio del paciente, donde podemos reducir el impacto de esta patología. Entonces, cuando hablamos de isquemia o cambios en la onda T, vamos a denominar, cuando veamos una T negativa, lo denominamos como isquemia subepicárdica, y una T positiva o hiperaguda como isquemia subendocárdica. Dense cuenta que denominar esto nos ayuda a ver el territorio. Por ejemplo, si vemos ondas T negativas, estamos hablando de un problema más grande. Y, por ejemplo, cuando hay un supradesnivel de segmento ST, hablamos de lesión subepicárdica, o sea, el territorio es mayor. En cambio, cuando hay un infradesnivel de segmento ST, el territorio es menor, ¿no? A eso le llamamos lesión subendocárdica. Y cuando ya el paciente pasa de horas de dolor torácico, empezamos a tener necrosis. Y a eso le llamamos, ya va a haber cambios en el complejo QRS, a eso le llamamos ondas Q. Y las ondas Q nos ayuda a ver la evolución del problema, ¿no? Cuando no llega a tener un acceso de trombolisis o de reperfusión, pues probablemente
vamos a evolucionar esto. Es también importante mencionar que las ondas T hiperagudas habla de isquemia subendocardiaca en un inicio, aparentemente de un menor territorio, pero evoluciona a una elevación del segmento ST. Entonces, a veces podemos ver estas ondas T hiperagudas y todavía esperar a ciertos cambios, pero como sabemos que va a evolucionar a una elevación del segmento ST, tenemos que estar valorando el electrocardiograma periódicamente para ver si ocurre esta elevación para tomar la decisión de repercusión. Y es importante ver que en el electrocardiograma, los cambios que ocurren en el electrocardiograma van a depender del área afectada. Por eso siempre tenemos que ver que se va a distribuir por la alteración del electrocardiograma por diferentes caras. Por eso, si vemos que los cambios ocurren en 2, 3 y ABF, estamos hablando de un problema de la cara inferior del electrocardiograma. B1, B2 habla de un problema en el septum del ventrículo izquierdo. B3, B4 habla de un problema anterior del ventrículo, de la cara anterior del ventrículo izquierdo. B5, B6 de la cara lateral. D1 y ABF también de la cara lateral alta. Entonces, es importante ver que si, digamos, vemos un cambio en el segmento ST o en la onda T, debemos, como criterio, ver que los cambios siempre deben ser en la misma cara. Si yo veo, ¿eso qué significa? Si yo veo cambios en D2, esos mismos cambios debo verlo en D3 o en ABF. Por lo menos debe haber 2 derivadas que vean la misma cara para considerarlo positivo. Por ejemplo, acá yo veo una onda T plana en B1, pero en B2 no está plana, está positivo, entonces no es significativo este cambio. Entonces, siempre debemos clasificar los cambios por caras. Entonces, 2, 3 y ABF ven la cara inferior. D1 y ABL la cara lateral alta. B1, B2 septal. B3, B4 anterior y B5, B6 la cara lateral. Entonces, siempre debemos tener en mente que los cambios que veamos, por ejemplo, en D1 debemos verlo en ABL y en B5, B6 para considerarlo. Y de esta forma podemos también llegar a ver la arteria culpable. El electrocardiograma nos ayuda a ver esto. Si por ejemplo vemos cambios en la cara lateral, pensamos en problemas de la arteria circunfleja. Si vemos cambios entre B1 a B6, el problema puede estar en la descendente anterior de la coronaria izquierda. Si vemos cambios en 2, 3 y ABF, probablemente la coronaria derecha sea la afectada. Y esto nos ayuda a tomar decisiones posteriores. Entonces, sobre todo, evaluar la arteria culpable ayuda a valorar también el pronóstico. Si la coronaria izquierda está afectada en la circunfleja o en la descendente anterior, probablemente nos vamos a enfrentar a una posibilidad de una falla cardíaca de corazón izquierdo y tenemos que tomar decisiones más rápidas. En cambio, si vemos que el problema está más en la cara inferior, hablamos de la coronaria derecha, nos vamos a enfrentar probablemente a bloqueos auriculoventriculares o falla del ventrículo derecho caracterizado por hipotensión. Entonces, el electrocardiograma, dense cuenta que el electrocardiograma nos ayuda a esto. Y ver también que existen cambios dinámicos. Cuando vemos, por ejemplo, unas ondas T hiperagudas, a eso nos está avisando que algo más puede estar pasando. Entonces, tenemos que estar valorando el electrocardiograma continuamente, porque eso puede pasar a una elevación del segmento ST, donde tenemos que hacer la trombolisis y ver que, por ejemplo, hiperagudo se va a llamar entre las 0 y las 4 horas. Agudo entre las 4 y 12 horas, donde todavía podemos hacer una trombolisis o la reperfusión para poder reducir el territorio del miocardio afectado. Pero ya cuando pasan ciertas horas y ya empieza a formarse la onda Q, ya es un proceso ya empieza el proceso de necrosis donde no vamos a poder digamos, ya fue muy tarde, ya es muy tarde como para poder hacerle una trombolisis o cateterismo. Entonces, veamos acá. Por ejemplo,
veamos este primer electrocardiograma. Cuando nos enfrentamos al electro, no se olviden, primero tenemos que ver la frecuencia cardíaca, el ritmo. Estamos viendo que la frecuencia aproximadamente está en 90, 100 por minuto. Está en un ritmo sinusal porque vemos la onda P simétrica. También estamos viendo que el eje está normal. Luego vemos que el segmento ST está bien. El intervalo PR está bien. No se observa crecimiento de cavidades. Y luego, después de eso, empezamos a valorar el segmento ST y la onda T. Y vemos cambios, un infranivel en el segmento ST en 2, 3 y ABF. Entonces, estamos viendo que existe un cambio en esta área y probablemente estamos viendo la afectación a nivel de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Entonces, como son cambios en el ST, lo vamos a llamar lesión subendocardia. Y probablemente la arteria culpable sea la coronaria derecha o la circunfleja. En este otro electrocardiograma vemos cambios en el segmento, un supradesnivel en el segmento ST en D1, que es lo que nos llama la atención. Y luego, como hablamos de la cara lateral, esos mismos cambios debemos verlo en ABL y también los estamos viendo. Entonces, estamos evidenciando cambios en el segmento ST, un supradesnivel del segmento ST en cara lateral. Pero es lateral alta porque no estamos viendo los mismos cambios en B5, B5. ¿No? Entonces, esos cambios hablan de una lesión subepicárdica lateral alta. La arteria culpable probablemente sea la circunfleja, ¿no? Entonces, el electrocardiograma nos ayuda a valorar inclusive dónde podría estar, qué arteria es la culpable. Acá, por ejemplo, estamos viendo un supradesnivel de segmento ST en la cara, en D2. Vemos D3, también vemos el cambio. Entonces, tenemos que valorar ABF y seguimos viendo la elevación del segmento ST. Entonces, es de la cara inferior, ¿no? Es una lesión subepicárdica de cara inferior, donde la arteria culpable probablemente sea coronaria derecha o circunfleja. Acá en este electrocardiograma también estamos viendo una elevación del segmento ST. Solo que es importante saber que cuando la elevación del segmento ST es más en D3 que en D2, cuando es D3 hablamos más de un problema de la coronaria derecha. En cambio, cuando la elevación es mayor en D2 hablamos de un problema de la coronaria izquierda. Pero igual, nuestro papel es decidir si es elevación del segmento ST, reperfusión. Tenemos que hacer algo más, no solo darle tratamiento médico, sino tenemos que ir hacia algo más, que es a tratar de abrir la arteria. ¿Qué es lo que vamos a ver en las siguientes charlas? ¿Cómo vamos a tomar las decisiones? Pero a veces, si el problema es de cara inferior también, probablemente nos estamos enfrentando a un problema de la pared posterior del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Por eso a veces tenemos que ampliar, o sea, no quedarnos en el B6, sino podemos tomar derivadas B7, B8, B9 para ver si el problema es posterior, de la cara posterior. Entonces, cuando tomamos B7, B8, B9, a veces ahí podemos ver si existe la elevación del segmento ST, porque a veces solo si tomamos un electrocardiograma digamos hasta B6, vamos a ver la elevación del segmento ST en la cara inferior, pero si existe afectación de la cara posterior, ya es otra cara más que nos está diciendo que tenemos que repercutir. Cuando vemos afectación de dos caras en el ventrículo izquierdo, estamos indicando que este paciente sí o sí va a necesitar cateterismo cardíaco. Entonces, la localización de dónde está haciendo el infarto nos ayuda a tomar decisiones. El electrocardiograma nos va a ayudar a saber si es en la clasificación, si es ST elevado o ST no elevado, y decidir dónde es la arteria culpable, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo el paciente viene a emergencia con dolor torácico y después es tomar el electrocardiograma en menos de 10 minutos y si el electrocardiograma nos ayuda
a clasificar como ST elevado o no elevado, ya tenemos que tomar acciones. Eso lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. ¿Qué acciones tomar? Pero si solamente con el electrocardiograma ya vamos a decidir qué hacer, ¿no? Como conclusión, es importante saber que la isquemia, la lesión y la necrosis miocárdica son los distintos grados de daño que sufre el músculo cardíaco tras un síndrome coronario agudo. Cada alteración presenta cambios específicos en el electrocardiograma, permitiéndonos realizar su diagnóstico de forma rápida. Durante las fases de isquemia y lesión, el daño miocárdico es potencialmente reversible, o sea, podemos ayudar a reducir a salvar miocardio. En cambio, cuando ya viene con ondas Q, ya es muy tarde, ya no podemos afectar, solo vamos a hacer una prevención secundaria. Ahora, otro mensaje importante: el paciente que viene con dolor torácico, debemos tomarle un electrocardiograma dentro de 10 minutos. Ojo que este mensaje es sobre todo para todos los que pasamos por triaje. Triaje significa, si el paciente viene por dolor torácico, no solo decir anda medicina, sino ya hacer la solicitud de electro para que sea realizado y estar pendiente de ese resultado. Y todos los cambios del electrocardiograma nos va a decir en qué momento está. El paciente puede decirnos, sobre todo como hemos visto en la charla anterior, si es anciano, si tiene no suele avisar, o sea, por ejemplo, en los pacientes de sexo femenino, a veces el dolor torácico no es tan específico. Entonces, el electrocardiograma nos ayuda a saber si este problema es agudo o ha pasado ya muchas horas para normalizar. Entonces, el electrocardiograma es una herramienta vital para tomar decisiones inmediatas. Ok, con eso terminamos la presentación. Muchas gracias. Aprovechemos ahora en hacer las preguntas, porque podemos hacer la charla, pero lo importante es que llegue el mensaje a todos nosotros y eso nos ayuda con sus preguntas. Por favor. Bien, Gustavo, buena presentación. Miren, bueno, creo que ya se ha dicho, ¿no? Deberíamos tener una unidad torácica, donde no solamente está también cardiólogo, sino también otros especialistas. Sin embargo, creo que el electro es un instrumento muy valioso, pero de todas maneras, insisto, la semiología es fundamental, ¿no? Si yo tengo un paciente ya de edad, ¿no es cierto?, más de 45, 50 años, tiene factores de riesgo, entonces, definitivamente la medicina, diabetes, hipertenso, diabetes, renal. Entonces, ahí sí va por el eje. Entonces, debe ser simultáneo pedir los marcadores, o primero valorar y luego pedimos el marcador, o en mi caso, a pesar de que el electromediable no, porque definitivamente la semiología es bárbaramente muy importante. Se acaba de hablar, por ejemplo, si vamos a ver, ya los factores de riesgo, eso no sé si. Gracias por su pregunta. Realmente, si el paciente viene con dolor torácico a emergencia y vemos un electrocardiograma normal, ahí es donde tenemos que estar mucho más atentos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a valorar los factores de riesgo. Si un paciente es joven, menos de 50 años, no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no es obeso, pues el riesgo va a ser menor. Pero si tiene más de 50 años, es obeso, tiene diabetes, hipertensión, pues ahí no lo vamos a dejar. Tenemos que tomar decisiones. Y el electrocardiograma normal nos está diciendo, aparentemente está normal, pero tenemos que valorar con enzimas cardíacas para decidir si es una emergencia. Entonces, ese paciente no se va a ir. Un electrocardiograma normal no es el punto para decidir si se va o no. En base a los factores de riesgo vamos a decidir la toma de enzimas cardíacas, que es el siguiente paso a seguir. Ahora,
Pero si vemos que el electrocardiograma no está normal, con más razón ese paciente se va a quedar en emergencia para decir, ojo, no es que estudiar medicina, terminar con ser interno, ser residente o asistente, ya nos garantiza que leamos el electrocardiograma con una calidad al 100%. Siempre, cuanto más electros leamos, más éxito vamos a tener. Pero si tenemos dudas, más ojos van a ver mejor. O sea, hay que preguntar a otro asistente si hay cambios. Solo así garantizamos la calidad en beneficio del paciente. Entonces, no, o sea, un electrocardiograma lo podemos ver si tenemos experiencia, pero si hay dudas, siempre hay que preguntar a otra persona. Esos son unos segundos que nos va a ayudar a diferenciar qué hacer, pero siempre va a ser para beneficio del paciente. Entonces, ese es otro mensaje que queremos dar. El electrocardiograma siempre debe ser valorado en emergencia por la persona de más experiencia. Y ahora, con el tema de la rapidez de los mensajes, pues enviar el electrocardiograma a alguien por WhatsApp, a nosotros los cardiólogos, para que solamente cerrar la decisión, ayuda mucho. Y eso siempre nosotros vamos a estar abiertos a tomar esa decisión. A veces estamos lejos aparentemente, pero solo ver el electro ya tomamos una decisión. Y eso nunca debemos de solo el electro no, yo lo veo normal y aparentemente hay que dar, no. Si vemos un cambio, preguntar a otra persona para corroborar, y eso garantiza o eso nos ayuda a tomar una decisión. Esto hace entonces suponer que el triaje tiene que ser hecho por un médico y no por una número 1, número 2. Y cuando uno hace el triaje tiene que tener por lo menos una camilla y un electrocardiograma. 3, tener un botón de alarma, porque el médico que está en el triaje va a dar la orden de alarma si es un stroke o si es un infarto. Entonces, en el hospital, ¿estamos siguiendo un protocolo similar o solamente es una ventanilla que da un cupo o que da el pase del sí o el no? Habría que sacar provecho de estas charlas, de este curso, que es extraordinariamente importante y tiene una entidad muy frecuente en la emergencia. No solamente darnos esta lección de tanta experiencia, ustedes que son médicos cardiólogos notables, ¿no? Nunca me voy a paralizar de hacer ese comentario, pero hay que tratar de implementar entonces lo que es un triaje que tenga una camilla, que tenga un electrocardiograma y que tenga de frente un botón de alarma que sea escuchado en shock trauma y que solamente se presione si estamos frente a un infarto, un EKG, o si estamos frente a un stroke, y que se activen todas las alarmas. Ese sería el consejo. Gracias. Gracias, doctor. No nos olvidemos estos mensajes. Tiempo es miocardio. Igual, tiempo es cerebro. O sea, tenemos que hacer las cosas puntuales porque eso nos ayuda a diferenciar. Entonces, cuando hicimos empezamos a organizar esta charla o este workshop, dijimos que tienen que estar los 3 hospitales, tienen que estar todos los equipos de emergencia de las clínicas privadas. ¿Por qué? Porque son ustedes los que ven a los pacientes, o sea, los que reciben a los pacientes, y el primer mensaje es eso: si viene con dolor torácico, EKG, y si el EKG aparentemente está bien, es ver factores de riesgo para tomar decisión de tomar unas enzimas cardíacas, y si vemos que está bien, pues la placa de tórax nos va a ayudar. Entonces, paciente en emergencia y con dolor torácico necesita EKG y placa de tórax. Y estos exámenes son absolutamente accesibles. Entonces, no es que necesita una tomografía u otro proceso, no. Con EKG y placa de tórax hacemos una buena valoración de si el paciente necesita una atención rápida o no. Muchas gracias, doctor Gustavo.
Actualmente siempre hay ese tema de qué troponina a veces pedir, porque cada laboratorio a veces lo diferencia. En sentido práctico, es la troponina que tenga el laboratorio. Por ejemplo, acá en el hospital trabajamos con troponina P, pero en sí otros laboratorios a veces lo diferencian, pero es el que tenga el laboratorio. Lo otro es la valoración de las enzimas cardíacas siempre debe ser para considerarlo positivo, digamos si es 0.01, para considerarlo positivo debe ser el doble de ese valor límite superior, en este caso 0.01. Después de esto, recién lo consideramos positivo. Igual el CPKMB, cuando es el doble del límite superior, recién empezamos a considerarlo positivo. Pero si el paciente es hipertenso, diabético, obeso, fuma, y es mayor de 50 años y la troponina todavía no es positiva, tenemos que seguir esperando otra troponina porque vamos a ver en las siguientes charlas que va a haber un cambio dinámico. Entonces, no solamente es pensar si es positivo o negativo, sino que tenemos que valorar en forma de una evolución en las siguientes horas. Y solo para la doctora que tiene el micro, recordar lo que hemos dicho. Lo ideal sería como servicio, nosotros vamos a hablar para que haya contenido de clases. La diferencia, como dice el doctor Gustavo, la T y la I, ¿cuál dura más? La T. O sea, tú puedes ver un evento coronario de hace hasta 14 días algunas veces con la troponina T, con la troponina I 7 días. Definitivamente el dolor torácico es una patología que vemos con bastante frecuencia en el servicio de emergencias. Es el pan de cada día, por lo cual nuestros médicos con los cuales estamos trabajando actualmente reciben capacitaciones constantes. Si bien es cierto, un dolor torácico tiene que ser tratado con un EKG en los 10 primeros minutos, a veces eso también retrasa en la práctica porque no tenemos electrocardiógrafos. Hay uno que tiene que estar bailando desde shock trauma hasta triaje y hasta tópico, ¿no? Tendríamos que mejorar eso. Pero algo clásico que tenemos que tener en cuenta, que todo dolor torácico con factores de riesgo, sobre todo en pacientes diabéticos, en los cuales la sintomatología es bastante confusa, debemos de tenerlos en 6 horas mínimo en el servicio de emergencia. Pero ¿cómo yo tengo a mi paciente 6 horas y no tengo dónde? Es por eso que en base a esta charla que estamos teniendo hoy día, sería bueno tomar decisiones, crear una unidad de dolor torácico en la que todo paciente con factor de riesgo que ingrese en la emergencia no se puede ir a la casa, no solo con un EKG, sino que estar haciendo EKGs constantes, ¿no? Frecuentemente, pero mínimo 6 horas. ¿Para qué? Para evitarnos esos subdiagnósticos que a veces se nos pasan, ¿no? Pasan atópicos los pacientes, no son bien evaluados bien al día siguiente y los han tratado hasta como una gastritis, ¿no? Con un dolor en el epigastrio, los diabéticos frecuentemente vienen. Y también sugiero que habría la posibilidad de repente de crear un código infarto, ¿no? En el cual haya un WhatsApp general con todos los cardiólogos en concordancia con los médicos de emergencia para poder de repente enviar los EKGs con mayor rapidez y tomar decisiones rápidas, ¿no? Como hemos dicho, más ojos toman mejores decisiones. Gracias. Yo creo que eso es importante, doctora, ya hemos estado hablando. Mientras no tengamos una unidad de dolor torácico, este workshop es para eso, para poder orientar a cada uno de ustedes de que si viene un dolor torácico, un electrocardiograma, muchos toman tomografía, piden hasta ProBNPs a todo el mundo, que son estudios sumamente caros, pero no toman un electro que es tan económico y que solo es papel, y que podríamos tener 2 o 3 en emergencia. O sea, tomar un electro y cada 20 o 30 minutos, como dice acá el doctor Gustavo, que es importantísimo, que hay que es vital para hacer el diagnóstico. Y otro, en el mundo ideal, deberíamos tomar electro a todos. En el mundo ideal, electrocardiograma a todos, porque he tenido pacientes de 20 años, jugadores de fútbol, sumamente, y que han tenido un síndrome coronario anterior que ha quedado con fracción de eyección de 30%, con un dolor torácico y a quien le pusieron diclofenaco más dexametasona porque pensaron que era costocondritis.
Entonces, en el mundo ideal, deberíamos tomar con un paciente con dolor torácico, aún no tenga factores de riesgo y es un dolor típico, o por lo menos muy sugestivo, un electrocardiograma. Eso es lo más importante. Y por último, pues invitarles ahora a break. Vamos a seguir con las charlas. Después, ¿qué el doctor? Hace años que no estoy trabajando en emergencia, pero nos gustaría saber cuántos electrocardiógrafos tenemos en emergencia actualmente. Hay 2 electrocardiógrafos, creo que la jefa de emergencia para responder. Son 2 electrocardiogramas, uno que está permanentemente en la bueno, y el otro que está dentro de la observación. Y el electrocardiograma, ¿cuánto cuesta? 2.000 soles, 3.000 soles. Hay electrocardiogramas desde 3.000 soles y es tan económico y el papel cuesta pues 15 soles. Eso es lo importante, es interpretar. Entonces, tomemos electrocardiogramas. Lo que dijo el doctor Gustavo, radiografía de tórax. ¿Por qué a todos le toman tomografía? La tomografía es costosa y muchas veces no nos da mucha información y con una simple placa. Actualmente inteligencia artificial con una radiografía de tórax le da hasta la fracción de yeso. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que tener que valorar mejor nuestros recursos. Yo le he dado mucha importancia a la placa no de tórax. Doctor, ¿qué es lo que se tendría que observar en una placa no de tórax si es que uno sospecha de un infarto? Es muy interesante. Nunca jamás le había dado esa importancia. Gracias, doctor, por la pregunta. Lo que pasa es que la placa de tórax es importante para ver las otras causas de dolor torácico. Podemos estar enfrentándonos a un neumotórax en emergencia, lo vamos a ver en una placa de tórax. A un derrame pericárdico, lo vamos a ver en una placa de tórax. Ahora, el paciente no está haciendo un síndrome coronario agudo, está haciendo una falla cardíaca. Bueno, vamos a ver signos de congestión. ¿Se dan cuenta? Podemos ver causas extracardíacas, una masa pulmonar, un quiste. Dense cuenta que la placa de tórax cierra el círculo de valoración de dolor torácico. Cuando nosotros decimos no es síndrome coronario agudo, los doctores que están en emergencia, no es, pero el paciente sigue con dolor. Hagamos la placa. No es que vayas a su casa, porque tenemos que valorar en la otra parte de es como decir, completar el chequeo de dolor torácico. Entonces, placa de tórax es parte de una evaluación del paciente de dolor torácico y es completamente accesible. Siempre cerrar el círculo o terminar la valoración con una placa de tórax, como colocar. Bueno, yo creo que los 3 pasos es muy importante. Mira, nosotros estamos pensando en un establecimiento de salud como el nuestro, ¿no? 3-1, hasta estamos pensando en unidad torácica. ¿Qué estarán preguntando sabiendo estos chicos que van a empezar? Entonces, recomendaciones y mensajes. ¿Qué hacer? ¿Cómo sería el manejo? Si estoy en Antapata, en Paluro. primero, si nos estamos enfrentando a un dolor torácico en emergencia, el examen físico nos ayuda bastante, ¿no? Pero antes del examen físico, los factores de riesgo. Si es mayor, tiene presión alta, es obeso, fuma, es diabético. Son 4 cosas que tenemos que valorar. Entonces, este paciente tiene un dolor torácico, buscaré signos de falla cardíaca, ¿no? Si tiene créditos en base, si tiene incrustación yugular, si tiene edemas. Este paciente necesita chequeo rápido. Si no tenemos electro, hay que buscar un lugar donde hay electro y tomar una decisión. Entonces, es preferible este paciente no tome pastillas y vaya a hacer, no. Hay que buscar la forma, hay que gestionar la forma de que este paciente vaya a una unidad de mayor capacidad resolutiva. Es lo que hacemos acá. Acá no tenemos cateterismo, pero sabemos que este paciente es un ST elevado, necesita cateterismo, tenemos que gestionar. Es decir, referirlo a un lugar donde haya cateterismo, en este caso a Lima. Entonces, el mensaje es ese, no quedarnos solamente con que, acá solo tenemos electro, solo tenemos placa. No. Tenemos que ir más allá y actualmente en nuestro presente existe
la forma de gestionar. Por eso el SIS, el de salud, tienen formas o sistemas de referencia para llegar a ese lugar de mayor capacidad resolutiva. Solo tenemos que gestionar, o sea, insistir hasta que el paciente llegue a ese lugar. Lo importante que dice el doctor Gustavo y lo que está tratando de plantear el doctor Nieto es lo siguiente: todos debemos manejar bien nuestra semiología y nuestra clínica. Eso es uno, primero. Dos, el electrocardiograma no es un examen de más de 120 años y nos sirve. Entonces gestionemos el electrocardiograma. Dice el doctor acá, se van a ir al CERUM, se van a ir a una clínica, deben pedir que tienen un electrocardiograma ahí. Y todo paciente con dolor torácico debe de hacerse un electrocardiograma. Eso no es difícil, no es costoso, solo hay que gestionar. Hacemos huelgas, lo que sea, hablamos con el MINSA para que el ministerio haya, pero todos los centros de salud más pequeños deben tener. Ahora tienen conectividad y lo importante, el código infarto que deberíamos activar. El código infarto podemos activarlo. La idea de este workshop, que nació en la Sociedad Peruana Filial Cusco, la idea es que todos estemos conectados y que todo no se nos pasen los síndromes coronarios y no haya tanto infarto. Entonces podríamos activar esto, tomar un electro, mandarlo al WhatsApp del código infarto y nos dicen si es síndrome coronario o no es síndrome coronario, tomen otro electro nuevamente y salvamos vidas y salvamos vidas. Pasamos al Pérez, gracias, muchas gracias. Doctores anteriores, y hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, va a producir una serie de signos y síntomas, cambios electrocardiográficos y manifestaciones hemodinámicas en nuestros pacientes. Y a eso se denomina síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué es el síndrome coronario agudo? Vendría a ser la ruptura de una placa ateromatosa en un paciente que tiene aterosclerosis. Recordemos que la aterosclerosis es la presencia de ateromas en las arterias o en la circulación coronaria. Esa aterosclerosis es multisistémica, quiere decir que lo mismo que tiene el corazón, lo mismo seguramente tiene en los pequeños vasos del cerebro. Y si se rompe, va a ser un stroke, un ACV. Si hace en el corazón, se va a denominar síndrome coronario agudo, y si evoluciona se va a llamar infarto. Si hace en las arterias mesentéricas, se va a llamar trombosis mesentérica. Si hace en las piernas, trombosis arterial o de miembros inferiores. Entonces, esto es una misma enfermedad. Entonces, recordemos que la aterosclerosis está ahí. Pueden estar nuestras arterias coronarias con ateromas y en un momento se puede romper. Y la causa más importante es la ruptura de esta placa ateromatosa, a lo que se denomina síndrome isquémico coronario agudo. No vamos a tocar el tema si es un infarto tipo 1, tipo 2, hasta tipo 5 que conocemos, pero debemos saber que hay síndromes coronarios con obstrucción de las arterias. Y ya la doctora dice, hay obstrucción total o una obstrucción parcial de la arteria coronaria, y hay una liberación de muchos elementos a nivel sanguíneo que va a producir la obstrucción de la arteria coronaria. Dentro de eso está la disfunción endotelial y muchas alteraciones tanto del colesterol y de la migración del músculo y formación de ateromas. Y la ruptura de esta placa ateromatosa va a generar la presencia de coágulos dentro de la arteria coronaria, y esto va a producir una alteración, un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, y eso va a producir los síntomas. Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta. Recordemos que síndromes coronarios agudos y el síndrome coronario agudo ST no elevado se está incrementando enormemente. Actualmente se dice que hay mucho más síndromes coronarios ST no elevados. ¿Qué quiere decir? Que en el electrocardiograma, como ya lo dijo el doctor Gustavo, hay un electro normal o un infradesnivel del ST o una T negativa. O sea, hay una isquemia subendocárdica o una lesión, una isquemia subepicárdica o una subendocárdica. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos tener? Llega el paciente, tiene dolor torácico, debemos preguntar si tiene factores de riesgo. Aparte de cómo es el dolor, ya hemos visto cómo es el dolor, qué tipo de dolor, manifestaciones del dolor. Vemos si tiene colesterol alto, si es obeso, si es sedentario, si es hipertenso, si es tabaquista, si tiene estrés, tiene ácido úrico alto, gota. No se olviden, muchas veces no preguntamos eso. Si es diabético, qué edad tiene, si es varón o mujer en edad posmenopáusica,
Y los antecedentes familiares, si ha tenido problemas cardíacos, familiar directo, padre, abuelo, hermanos, antes de los 55 años en el varón y antes de los 65 años en la mujer. Este factor de riesgo es importante porque muchas veces te van a decir, sí, tengo a mi abuelita de los 90 años, se ha muerto de infarto. En ese caso, pues es un factor de riesgo más tardío, menos probable que afecte a tus genes, a que tengas un papá que a los 55 años o antes ha tenido un síndrome coronario. Siempre ver los antecedentes y el género y ver cómo es el malestar torácico con las siguientes características. Prolongado, más de 20 minutos. Hay personas que vienen por ser punzadas de segundos de duración. Tenemos que tener en cuenta. Angina de nueva aparición antes de los 3 meses y con la actividad física, ¿no? Y si la angina está incrementándose progresivamente. Si hay clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, igual que en lentiga. Entonces que va progresando. Si hay acompañamiento de dolor de sudoración, de náuseas, de irradiación a otras zonas, disnea y síncope. Muchos pacientes vienen con dolor torácico y vienen con disnea. Entonces tomen en cuenta eso. Y como lo han dicho ya los doctores, también hay otros pacientes especiales, como son los ancianos, los diabéticos y las mujeres, que tienen un dolor torácico medio atípico. Importante tomar un electrocardiograma y ver frente a qué estamos. Ya en 2020 nos hacían en las guías que si teníamos un electrocardiograma normal o una depresión, que es un infradesnivel del ST, o unas T negativas, vamos a tomar una medicación, y si tenemos un superdesnivel, como lo van a ver en la siguiente charla, que vamos a tomar otra decisión. Pero la medicación farmacológica es la misma. Y eso es lo que queremos que recuerden. Y siempre, como hemos dicho, aparte del electrocardiograma, en 10 minutos, una evaluación clínica. Tomar la presión, frecuencia cardíaca, evaluación, preguntar, anamnesis y un electrocardiograma en 10 minutos. Llega el paciente con dolor torácico, tiene 10 minutos. Y tomar la decisión. Y si tiene un electrocardiograma normal o un infradesnivel de DST o unas T negativas, tomarle biomarcadores. ¿Qué biomarcadores? Ya no pidamos. Estamos gastando mucho en tomar todos los biomarcadores. Podríamos ser PKM, troponina y mioglobina. Troponina. Las guías te dicen solo troponina, y si es ultrasensible, no me canso de repetir, ultrasensible es la mejor troponina. ¿Y en qué momento? Apenas llega y a la hora. Y mucho más tardío, hasta el 2020, ahora dicen hasta 3 horas máximo. Si tu troponina más de 3 horas ya es negativa, no es un síndrome coronario de alto riesgo. Puede ser una angina estable, ¿no? Pero no es un síndrome coronario de alto riesgo. Entonces, cuando nosotros sospechamos de un síndrome coronario agudo con unos cambios electrocardiográficos, tenemos que decidir si lo vamos a observar, si le vamos a dar de alta o si lo vamos a hospitalizar. Porque de acuerdo a eso vamos a variar. Y en 2020 nos daban todo esto un poco más complicado. ¿Y qué pasa? Lo siguiente, nada más. Presentación clínica. Llega nuestro paciente, tiene síntomas, pocos síntomas o no. Si el dolor torácico es típico y está incrementándose, o es un dolor persistente, o bien en shock cardiogénico, o en paro cardíaco, tomar un electrocardiograma. Si tu electrocardiograma es normal, o hay una depresión del ST o unas T negativas, bueno, lo catalogas como un síndrome coronario agudo ST no elevado. Y le tomas troponinas. Miren que aquí las guías del 2023 te dicen, no te dicen mioglobina, no te piden CPKMB, te piden troponina, y mejor la ultrasensible, HS es ultrasensible. Entonces, de alta sensibilidad. Eso sería lo ideal. Si no está elevado, pues lo consideras como una angina inestable, o si hay levemente elevado, un ST, un síndrome coronario ST no elevado. ¿Qué pasa si la troponina lo encuentras en ascenso o en caída? Con un solo valor no vas a poder, ya dijeron los doctores anteriormente, tienes que volver a pedir, ya lo he dicho, a la hora, a las 3 horas. Si tu troponina
está en ascenso, está elevándose, ya sea levemente, más del triple, sea alto, más de 5 veces su valor normal, el valor de troponina actual, revisen siempre, cada clínica, cada establecimiento tiene sus valores. No es un solo valor. Aquí en el seguro tenemos 0.01, el valor normal. Entonces, si ya tengo un paciente con 0.05, se está elevando a 5 veces el valor. Pero en otra clínica puedo tener 5, la troponina, 5. Y su valor normal es hasta 5 y tenemos 10. O tenemos 0.1, pero ya está alto. O sea, dependiendo de cómo tengamos en cada clínica. Si es, la guía te dice, si la troponina la encuentras alta, y le haces otra y está en elevación o en descenso, también catalogas como un síndrome coronario agudo ST elevado. Entonces, ¿de qué depende? De tu electrocardiograma. El dolor torácico es lo más importante, ya sea en varones como en mujeres, para diagnosticar. El 80% presentan un dolor tipo opresivo, pero hay otros que presentan un dolor de disconfort y no por eso no tienen síndrome coronario agudo. Otros que presentan solo otro tipo de manifestaciones, como la disnea. Otros se asocian a sudoración y indigestión. Algunos irradian, eso es frecuente cuando vienen. Muchos vienen porque tienen un dolor en el brazo izquierdo. Y otros tienen mareos, náuseas, vómitos, se irradia la mandíbula, ¿no? Y la disnea o falta de aire que vamos a presentar. Entonces toman el electro, ven esto, infradesnivel del ST. Entonces, ustedes dicen síndrome coronario agudo ST no elevado. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues inmediatamente ir a activar nuestro código ictus, o si está nuestro paciente en su casa, que vaya al hospital y tomarle un electrocardiograma. Estratificar el riesgo, ya lo dijeron. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, está en shock, pues hay que tratar el shock, hay que tratar. Si está en arresto cardíaco, el paro cardíaco, y tomarle un electrocardiograma. Es de alto riesgo o riesgo muy alto si está con alteraciones de la presión arterial, o está en shock, o está hipotenso. Si tiene un dolor persistente o recurrente y refractario al tratamiento farmacológico, es de muy alto riesgo. Si tiene insuficiencia cardíaca, ya lo dijo el doctor, solo ocultar, crépitos en los pulmones, una placa de tórax, signos de congestión, es de muy alto riesgo. Si tiene arritmias en el electrocardiograma, muestras sístoles ventriculares, taquicardia ventricular, ¿no? Es de muy alto riesgo. Si tiene complicaciones mecánicas, un soplo cardíaco, aparte de la disnea, ¿no? Es de muy alto riesgo. Y si tiene cambios dinámicos en el electrocardiograma, es de muy alto riesgo. ¿Qué debemos hacer con este paciente? Si estamos se me ocurre, en un centro muy alejado, derivarlo al hospital más cercano que tengan ustedes. Pero si estamos en un centro como nosotros, debemos ir o derivarlo a una estrategia invasiva, que se llama eso cateterismo cardíaco. Estos pacientes deben entrar a cateterismo cardíaco. Pacientes inestables deben entrar a cateterismo cardíaco, reperfundir la arteria. Y si es tenor elevado, no fibrinoliza. Ya lo dijo el doctor Gustavo, lo dijo la doctora Luis Carla, no fibrinoliza. Este tipo de pacientes no vas a darle fibrinolisis. Otros tenemos riesgo alto, diagnóstico confirmado de infarto, o sea, tomamos una troponina y sale alta y está en ascenso, hacemos la curva, está en ascenso, ya lo catalogamos como un infarto y hacemos un score, el score de Grace. Antes teníamos el TIMI+, actualmente ya no lo utilizamos tanto, las nuevas guías te dicen Grace. El score de Grace entran a su calculadora, entran al internet y ponen el score de Grace calcular, y si le sale más de 140 puntos es de alto riesgo. Y con alto riesgo, este paciente en un mundo ideal debería ir al cateterismo cardíaco. Si no tenemos cateterismo cardíaco, o son pacientes de bajo riesgo como el siguiente, ¿no? Vemos ¿y qué otro paciente tiene alto riesgo? Y disculpen antes, elevación transitoria del segmento ST. El supradesnivel del ST, que dura menos de 20 minutos. Doctor, le tomo un electro y está supradesnivel, ya no voy a trombolizar, ya no voy a dar medicamento. Le tomo otro electro y bajó. En menos de 20 minutos. Se llama ST elevado no persistente o elevación transitoria del segmento ST. ¿Qué es lo que debo hacer con este paciente? Estratificar el riesgo y darle medicación inmediata. Y si el riesgo sale alto, derivarlo a un cateterismo cardíaco.
o derivarlo de emergencia de un hospital, lo tiene. Si no tiene riesgo alto, bueno, pues vamos a hacer la estrategia farmacológica y solo la medicamentos. Entonces, ya para ver, paciente que estamos con dolor torácico, le hemos tomado el electrocardiograma y sospechamos de un síndrome coronario ST no elevado, un electrocardiograma normal, una clínica normal, no. Lo que debemos dar es, vamos a ver si va a entrar a cateterismo cardíaco o no. ¿Y qué es lo que debemos dar? Aspirina. ¿Cuánto de aspirina? 300 miligramos. Que no se olvide esa cifra. 300 miligramos. Masticado, por favor. Masticado. 3 tabletitas de 100. Si no tienen una de 500, una de 500 le dan. Y masticado. ¿Por qué masticado? Porque la mayoría de las aspirinas tiene cubierta entérica. Y hasta que ustedes le dan con agüita y pase y se disuelva eso, va a pasar bastante tiempo, bastantes horas en hacer efecto. Si lo hacen masticar la aspirina, en 15 minutos a 30 minutos ya está antiagregado. Entonces, 300 miligramos de aspirina. Otro es los inhibidores del P2Y12. ¿Qué tenemos en P2Y12? Actualmente en nuestro medio, clopidogrel. El mejor, prasugrel. El segundo, ticagrelor y clopidogrel. Pero hay otros factores. Si es un paciente muy mayor, muy anciano, pues clopidogrel. Para resumir, en nuestro medio, clopidogrel. 4 tabletitas de clopidogrel de 5 miligramos. Está, ese rato que tomas. Y pensar en heparina. Si tiene enoxaparina, enoxaparina. Si el paciente va a entrar a cateterismo cardíaco inmediato, que no es nuestro caso, deberíamos utilizar heparinas no fraccionadas, ¿no? De alto peso molecular. Pero si entra, pues va a demorar más de 3 horas, 2 horas, o 4 horas o 12 horas, a veces hasta 24 horas, como es en nuestro caso, pacientes con ST no elevado, heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina. ¿Cuánto? 1 miligramo por kilo. Y si tiene más de 75 años, 0.75 miligramos por kilo. Entonces, no se olviden 75 años. También tomen la creatinina. Si tiene temperatura de creatinina baja, también tienen que corregir la dosis. Entonces ya tenemos aspirina, clopidogrel, ¿no? Y deberíamos derivarlo. Y otras terapias antitrombóticas y estatinas, por ejemplo, la atorvastatina. ¿Atorvastatina cuánto? 80 miligramos. ¿No? Rosuvastatina sería 40 miligramos. No tenemos muchas veces. Si tenemos de 22, tenemos 40 miligramos. Entonces atorvastatina 80 miligramos. Entonces, ya tenemos un antiagregante o 2 antiagregantes. Tenemos un anticoagulante como es la enoxaparina o las heparinas, y tenemos un antiplaquetado o una estatina como es la atorvastatina. Entonces, con el 4 son los mejores medicamentos. Y ahí luego ya prevención secundaria, que es lo que vamos a ver. Entonces, el manejo agudo, alivien el dolor isquémico, evalúen el estado hemodinámico del paciente, tomen la presión y un electro para ver, estimen el riesgo cardiovascular, ese score de Grace, elijan una estrategia de manejo. Inicie la terapia antitrombótica, que es lo que estamos haciendo, la aspirina, clopidogrel, enoxaparina, y algunas veces tenemos 24 o 48 horas para iniciar los beta bloqueadores. No se puede iniciar inmediatamente porque a veces se pueden complicar estos pacientes. Se podrían utilizar si el paciente está estable, ¿no? Y el pronóstico, pues vamos a depender y después vamos a dar estatinas, anticoagulantes orales y otros. Pónganle oxígeno a vuestro paciente. Algunos pacientes van a utilizar nitroglicerina endovenosa, morfina en casos especiales y beta bloqueadores. Morfina generalmente cuando el dolor es muy intenso y es refractario. Las estatinas, no se olviden, 80 miligramos de atorvastatina, aspirina 300 miligramos y después, ¿cómo continúa? Necesita 100 miligramos cada 24 horas. El beta bloqueador y los bloqueadores de P2Y12, como el clopidogrel, que ya les he dicho, 4 tabletitas y después una sola cada 24 horas. La terapia anticoagulante, que ya hemos hablado, corregir si hay potasio, por ejemplo, si hay hipercalemia, hipocalemia, no dar antiinflamatorios y no dar corticoides. Todo dolor se da con diclofenacodexa y a todos les podemos, pacientes con eso. Entonces suspendemos. Evitar la fibrinólisis está contraindicado. Cuando no hay elevación del ST, no fibrinólisis. No fibrinólisis, está contraindicado. Y la angiografía. Hacer un score de Grace. Ya en 2020 te hablaban sobre bastante de lo que yo he hablado ahora. Y lo más importante, como hasta el 2020 cambiaba y en el 2023 tenemos esto. Si tienes un paciente
con síndrome coronario o infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, ¿qué tienes que hacer? Estratificar tu riesgo para ir a angiografía o no ir a angiografía. ¿Qué está contraindicado? Está contraindicado la fibrinolisis. Y tenemos los antiagregantes que ya hemos hablado. Y el tratamiento a largo plazo, después de que pase, si el paciente es de bajo riesgo, se quedó con ustedes, no pudo entrar al cateterismo cardíaco, pese a que era muy alto riesgo, y el paciente evoluciona, debemos continuar con su medicación. ¿Qué medicación? Aparte de los cambios de estilo de vida, que deje de fumar, una dieta saludable, ejercicio regular, peso saludable, que baje de peso, apoyo psicosocial, tratamiento antitrombótico, aspirina, clopidogrel. ¿Por cuánto tiempo? Juntos por lo menos un año, de acuerdo a los factores de riesgo. Si es un paciente que va a sangrar, pues se le baja, pero aspirina, clopidogrel. Tenemos hipolipemiante de por vida, atorvastatina, pueden dejarlo con 40 miligramos de por vida. Su beta bloqueador, básicamente, y hacer chequeos preventivos y controlar los factores de riesgo. Si es hipertenso, bajarle la presión arterial. Si es diabético, controlar la glucosa. Si tiene ácido úrico alto, controlarlo. Bueno, hay algunos otros cuando ingresar al hospital y o no, y cómo dar de alta, pero eso no es el tema. Lo importante es que debemos saber que todos estos nuestros pacientes son de riesgo y que tenemos que dar el tratamiento adecuado. Muchas gracias.